y ahora vamos a escuchar a Gabriela García, que es paciente, que tiene fibromialgia, y ella nos cuenta cómo fue este periplo para llegar al diagnóstico, cómo se sentía, cómo se siente ahora después de tener un tratamiento y por qué es tan importante exteriorizarlo para que otras y otros que están pasando por la misma situación encuentren posiblemente en el testimonio de Gabriela la posibilidad de sentirse identificada e ir por más. Creo que lo tengo desde hace muchos años, más o menos 30, a partir de un hecho traumático de mi vida. Y a partir desde el año que empecé a saber lo que tenía, la parte más importante, más fundamental, los cambios de mi conducta. Mi agenda, que era repleta de actividades, solamente quedó lo indispensable. En primer lugar, yo lo que hice fue de la agenda achicar las actividades. Cuando tengo que ir a algún lugar, tomarme todo el tiempo necesario y no acelerarme porque estoy llegando tarde. Pequeñas modificaciones que a veces en la vida cotidiana de querer hacer más, sería ser menos y más productivo. Levantarme un poquito más temprano y tomarme un tiempo de relajación, de empezar el día despacito, hasta que mi cuerpo se va adaptando a qué es lo que tengo que hacer hoy, pensarlo tranquila y bajar el estrés. Es muy importante también el apoyo de la familia, de los amigos. Es una enfermedad que es difícil de entender, somos personas que somos difíciles de entender, pero podemos llevar una vida agradable, podemos dar mucho a las personas que nos acompañan. Eso. Bueno, después de escuchar a Gabriela, yo me quedaba pensando en aquellas mujeres u hombres que tienen esta enfermedad, pero que no tienen la posibilidad de elegir tomarse un tiempo, de elegir poder prescindir de ciertas actividades, porque tienen una exigencia laboral y que no les permiten otra cosa, y tienen que llevar el dinero todos los meses a su familia para poder mantener una estructura que lamentablemente, si no es así o no es de esa manera, no la podrían obtener. Entonces rescato este subsidio por incapacidad, que es tan importante que exista y es tan importante poder reclamarlo, porque con este cuadro de situación es muy difícil llevar una vida laboral absolutamente normal, con las exigencias de hoy en día, con los horarios, en fin. Imagino yo que esto debe empeorar aún más el cuadro cuando se someten y cuando se sumergen en una realidad que lamentablemente se siente que no pueden llegar. Estamos con el doctor Pablo Beretta, que es psiquiatra, que es especialista en fibromialgia, y qué mejor que el testimonio de Gabriela para decir cómo encarar esto, ¿no? Porque no es fácil resolver, reducir la agenda, digamos, todas estas cuestiones que nos planteó Gabriela en un primer momento. Sí, efectivamente. Buen día, chicas. Gracias por invitarme. Un placer. Realmente el paciente se enfrenta a un gran problema, como vos decís, a futuro por el tema laboral. Pero realmente, pudiendo hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento, tienen una muy buena resolución de síntomas y pueden volver a acceder a lo que estaban haciendo un gran porcentaje de los pacientes. ¿Por qué relacionamos esta enfermedad con lo psiquiátrico? ¿Por qué relacionamos esta enfermedad con la depresión? ¿Y qué viene antes y qué viene después? Bueno, es un círculo virtuoso. Pasa lo siguiente, nosotros decimos que la fibromialgia es una enfermedad, como decían recién los chicos en el bloque anterior, invisible, en tanto que uno a los estudios habituales de rutina, de laboratorio, no encuentra ningún dato objetivable, específico para esta enfermedad. Entonces, esto trae problemas incluso en el marco laboral, como decías recién, que desde la medicina laboral dice, no, usted no tiene nada, usted... Sí, cumple horario. No aparece nada, venga a trabajar. Llega tarde y... A todos nos duele algo, le dicen y a trabajar. Y ni te cuento la familia, que tampoco le cree, pero ¿por qué un rato te vi bien, un rato te vi mal, y anoche salimos y estuviste bien, y la semana pasada no quisiste acompañarme a mí, y empiezan todos estos problemas? Qué interesante lo que se acaba de plantear. Sí, porque se empiezan a unir relaciones de por qué si tenemos que ir a tal lado que vos no querías, entonces te empezás a sentir mal, como si la persona pudiera a voluntad elegir cuándo sí y cuándo no. Claro. Problemas relacionales enormes. Enormes. Han habido divorcios, siguen habiendo separaciones, problemas laborales, como estabas diciendo recién. Y después, ¿cómo llega la psiquiatría? En realidad,
además de ser una enfermedad invisible, entre comillas, es una enfermedad que yo digo huérfana, en tanto que justamente ninguna especialidad realmente se quiere hacer cargo, por lo general, de esta enfermedad. Entonces, hacerse cargo me refiero a querer encargar un diagnóstico, a hacerse cargo de este diagnóstico, sí, obvio, porque muchas veces tener que hacer un informe para su médico laboral y meterse en líos a veces uno. Pero bueno, hay que remangarse y salir a pelear al lado del paciente esta enfermedad. Porque aparte se necesita de mucho apoyo. Exactamente. Y de mucha contención. Cuando un paciente está necesitando mucho apoyo y mucha contención, lo que menos encuentra es esto cuando va al neurólogo, al reumatólogo, al clínico, al infectólogo y le dice, no, bueno, esto en los estudios no aparece nada, no, esto en realidad no se sabe bien qué es, en realidad no sé, haga yoga, vaya al psicólogo, vaya a un psiquiatra. Y ahí es cuando recién hablábamos con ella, empiezan a venir el consultorio de psiquiatría general, ya hace varios años, pacientes que dicen, bueno, yo tengo una depresión, tratamos la depresión, andan bárbaro, pero después dicen, pero doctor, me sigue este dolor y me sigue el cansancio y el problema para dormir del todo todavía no se me fue y uno empieza a ver estos síntomas muy característicos de la fibromialgia. Y empezamos a preguntar, pero ¿cómo puede ser? La depresión se fue, pero quedó algo remanente. ¿Y qué le dice el clínico? Nada, que no es nada, que se me va a ir, que haga que nade, que es el estrés, que no tomé vacaciones, que... Y entonces empieza a dar vueltas y vueltas. Y ahí fue como con un grupo nos pusimos a estudiar un poco más específicamente estas enfermedades desde una rama de la psiquiatría que es la psiconeuroinmunoendocrinología, que justamente engloba aspectos psicológicos, neurológicos, inmunológicos y endocrinológicos. Y ahí empezamos a detectar, discúlpame, marcadores que no son específicos, pero empieza a haber un patrón inmunológico, endocrinológico muy parecido en estos pacientes. O sea, una identificación y un hilo conductor que los llevaba al diagnóstico de esta enfermedad. Exactamente. Y yo te pregunto ahora, Valeria, vos como psicóloga, si efectivamente cuadros de depresión de pacientes que llegan a vos con depresión, el psicólogo puede vislumbrar esto como una opción y derivar al psiquiatra, porque esto es una enfermedad que necesita ser medicada, que no es solamente contratarla psicológicamente con terapia. No, absolutamente no, porque en realidad esto está en el tiempo, esto tiene una historia, este paciente precisa que uno lleve una historia y que no encontrarse con un profesional omnipotente que pueda pensar que puede trabajarlo solo, porque en realidad una cosa lleva a la otra. Cualquier enfermedad con un dolor crónico lleva a la ansiedad y a la depresión, porque es una forma de adaptarse a un sistema nervioso que se colapsa. ¿Cuántas veces hablamos del estrés? Sobrecargado, por lo general hay mucho periodo de cuestiones que irritan al sistema afectivo, al sistema nervioso, y entonces el sistema colapsa y no puede volver a adaptarse a la situación normal. Es como si el organismo quedara todo el tiempo sobrecargado de esta irritación permanente. También se han encontrado hechos en la infancia que se asocian a la fibromialgia, como casos de abuso y de violencia doméstica. Hay una historia muy fuerte detrás de esta historia en que aparece como fibromialgia, digamos. Tenemos que apuntar a muchos lados. Por supuesto que hay que medicar, porque si no curamos la depresión, si no trabajamos sobre la depresión, el dolor también se percibe como mayor. Ahora, ¿esta depresión es crónica? ¿Es a largo plazo? Una vez que yo diagnostico esta enfermedad, ¿está ligada con la depresión? No, pasa lo siguiente, volvemos al círculo que decíamos recién. Por lo general, estos pacientes comienzan con su enfermedad sin la depresión y terminan deprimiéndose secundariamente generalmente a esto, ¿no? A esta enfermedad. Y como yo te decía, en el patrón se curan de su depresión, andan bárbaro de su depresión, hacen su psicoterapia, dicen, doctor, ya estoy bárbaro, pero el cuerpo no me sigue, pero el dolor no. Recién decían, no tengo ganas. No es tanto no tengo ganas, no puede y no de no tengo ganas. A veces hay que diferenciar bien eso, porque a ver, usted no puede, que no le da el cuerpo, no tiene ganas. Es interesante, porque uno puede diferenciar personalmente entre el no tener ganas y no poder. Exactamente. Quiero pero no puedo. Una de las características que estamos ahora describiendo junto con un grupo de psicólogos muy interesante es justamente la personalidad premórbida, la personalidad previa de estos pacientes, que generalmente son pacientes hiperexigentes, responsables, muy abocados a sus tareas, a las normas, a trabajar. Generalmente decían que tenían una vida súper activa, con mucho trabajo, con mucho rendimiento laboral, y de repente están en cero. Esto nos ayuda también a diferenciar, a ver quién me está engañando o no para obtener un certificado de discapacidad. Pero aparte, doctor, esto también
nos plantea una situación de alarma, porque de acuerdo a lo que nos está diciendo, hay un tipo de personalidad previa al diagnóstico de esta enfermedad que puede estar dando cuenta que por ahí el gatillo es ese. Seguramente. Y no el aspecto biológico o inmunológico de la persona. Es una posibilidad más. Nosotros creemos que hay una predisposición genética que, sumado a distintos factores que se van dando a lo largo de la vida, desencadena la enfermedad, que es un modelo biológico de la medicina moderna para cualquier enfermedad. Bueno, se queda con nosotros porque me parece importante, van a seguramente llegar consultas. Bueno, me encanta este tipo de programas porque cuando se tratan de enfermedades que en general no son fácilmente diagnosticadas, este tipo de situación genera como un servicio real para la gente, ¿no? Es decir, saber que por ahí te está pasando lo mismo, estás hace un año dando vuelta de médico en médico y no llegás al punto de la cuestión. Hay consultas, Roberto, escuchamos. Olga de Córdoba tiene 58 años, tuvo la pérdida de una nieta hace muy poco, le comenzaron a doler mucho los músculos de las piernas, hasta el punto de no poder levantarse de la cama. Puede estar relacionado con la reciente pérdida o con una enfermedad todo esto. Doctor Beretta, ¿qué le decimos? Sí, claro que sí. Si bien los estresores tempranos en la vida son los más frecuentes, los estresores habituales pueden, como decíamos recién, gatillar o desencadenar una enfermedad que ya se venía genéticamente predispuesta a padecer. Claro. Y se viene una etapa muy difícil ahora de elaborar todo el duelo y en donde el cuerpo también empieza a hablar. Así que ponete a trabajar desde todos los aspectos, también desde lo psicológico, para que vos puedas trabajar este dolor tan grande desde la palabra y que tu cuerpo calle un poco. Y no está bien, digamos, acostumbrarse a esta realidad, ¿no? Aunque sea pidiendo ayuda, que pueda dar ese primer paso para acudir al médico, te decía, ¿no? Es un arma de doble filo porque estas personalidades previas hacen que una persona se quiera sobreponer inmediatamente y sobreadaptarse a esta situación, por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido. Claro. Entonces, en el momento va a responder maravillosamente bien, va a ser de soporte para toda la familia, va a ayudar a todo el mundo, pero apenas pueda defenderse un poco, relajarse un poquito, ahí la enfermedad le va a pasar la factura, como ellos mismos dicen. Es que muchas veces dicen, ¿por qué ahora que me relajé? ¿Por qué ahora que pasó todo me enfermé? Y bueno, justamente. Exacto. Otro mensaje. Claudia de Pablo Podestá tiene 46 años, tiene cáncer de tiroides, le están aplicando yodo por el tratamiento, tiene los síntomas que describen en la fibromialgia, por el cansancio tuvo que dejar de trabajar. ¿Con quién tiene que consultar? A ver, Andrea. No, bueno, en realidad hay que saber que precisamente como este es un síndrome, comparte síntomas y signos con tantísimas otras enfermedades. Claro. Si ella en este momento está padeciendo de una enfermedad como es la tiroides, que encima además da síntomas parecidos en el caso extremo de un hipotiroidismo y además está con un tratamiento propio de una enfermedad, digamos, no hay que confundir, digamos, en primera instancia causa-efecto puede, digamos, deberse a todo esto, ¿no? Y en todo caso consultar a su médico de cabecera y al endocrinólogo pertinente y empezar a ver un poquitito el tema, pero no todo es cada cosa, digamos. Particularmente la tiroides. Nosotros así vulgarmente decimos que siempre embarra la cancha la tiroides porque cualquier cosa asociada a la tiroides te puede dar cualquier síntoma y uno se puede confundir. Yo diría, como decías vos, arreglemos el tema tiroides y después vemos lo del tema de la fibromialgia que hay. Otro mensaje. Rita de José Cepaz tiene 54 años, hace 8 años que no puede caminar 2 cuadras sin sentir cansancio y dolor. La medican con paroxetina y clonazepam de 2 miligramos. ¿A dónde puede acudir? Porque fue al clínico, al psiquiatra, al cardiólogo y no mejora. Bueno, contesto yo. No, en realidad eso, digamos, a ver, es lo mismo que acabo de decir. No todo puede deberse a esto que estamos hablando hoy. Eso, digamos, ahí hay que investigar también arterias, ¿sí? Hay una entidad que se llama claudicación intermitente, que da dolor al caminar, es decir, el señor da otros datos que puede orientar al médico a otra cosa. Entonces, tiene que ir a un buen clínico y mostrar todas las dificultades que tiene y es el médico el que tiene que orientarse, pero digamos, el médico cuenta con algunos factores al interrogatorio, algunas cosas concretas que pueden deberse a otra cosa. Lo interesante de esto es que le están dando paroxetina y clonace, ¿no? Clonazepam. Bueno, pero claro, digamos, puede tener una cuestión de ánimo también, pero vaya a un clínico y dígale puntualmente lo que le está pasando en las piernas. Ahora, con respecto a la fibromialgia específicamente, ¿a quién recurrir? Yo diría, no importa la especialidad, no hay que ponerse la camiseta de un lado o del otro, sino decir, el que sepa de esto y el que sepa medicar esto, y si le va a poner paroxetina
paroxetina que sepa ponerle a la paroxetina, porque no es cualquier... Bueno, recién escuchaba a la primera persona que llamó, pregabalina. Bueno, ¿quién sabe usar la pregabalina? ¿Un clínico, un neurólogo, un traumatólogo o un psiquiatra? Entonces, eso es importante, saber alguien que sepa de esto. Nos quedamos con esa última información. Nos tenemos que ir, lamentablemente. Recuerden que a través del mail y a través del Facebook podrán transmitirnos todas las dudas que hayan quedado y van a ser los médicos los que contesten. Gracias, doctor Beretta, por haber venido. Gracias, nos reencontramos mañana a las 10:30, estaremos aquí en vivo. Chau.